Desde el Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, les damos a todos y a todas la bienvenida a este espacio de encuentro en el ciclo de charlas, la interacción notarial en el ecosistema de la justicia. Bueno, hoy tenemos a la doctora Marta Linares nuevamente con nosotros en su rol de coordinadora del eje notarial de capacitación del centro, y en este caso también va a actuar como moderadora de esta charla. Así que bueno, muchas gracias y ya podemos iniciar. Bueno, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Diana, y también en tu persona quiero agradecer a todo el backstage que está atrás del centro de capacitación, ¿no? Que muchas personas que no se ven, pero que hacen que hoy pueda haberse organizado este encuentro, con la convocatoria que hemos tenido, la cantidad de participantes. La verdad que para mí es un orgullo y una satisfacción trabajar en el centro de capacitación con tan buen equipo. También aprovecho para avisarles a todos los inscriptos que van a recibir ustedes un aviso por los correos electrónicos con los que sean inscriptos, y allí van a poder generar el certificado de participación en este módulo, ¿no? El mismo mail va a traer las instrucciones de cómo generarse el propio certificado. Para el conversatorio de hoy lo hemos pensado tanto con Nicolás Soligo Schuller como con Gustavo Coloto, hacerlo como un diálogo, como su nombre lo indica, como un conversatorio más informal. Entonces la idea es yo presentar a los expositores para después tratar de interrumpir lo menos posible, porque queremos que ellos puedan intercambiar ideas y tanto uno como otro darnos sus aportes desde la visión notarial, de la instrumentación específicamente del tema que nos convoca hoy, que es la sesión de derechos posesorios, y también poder contar con la visión desde la justicia, como nos puede aportar el doctor Gustavo Coloto, como en su rol de camarista, ¿no?, de la tercera cámara del foro local. Les presento entonces a el doctor escribano Nicolás Agustín Soligo Schuller. Él es escribano del partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, además doctor en Derecho Notarial y Registral por la Universidad Notarial Argentina, autor de numerosos libros y artículos de su especialidad, entre ellos uno en especial que es justamente el tema que nos convoca hoy de la sesión de derechos posesorios. Además trabaja en varias cátedras como profesor de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, y la Universidad Notarial Argentina y en la Universidad Católica de La Plata. Así que, bueno, vamos a contar con su presencia. La verdad que yo estoy feliz de que nos haya aceptado. Y lo mismo digo de Gustavo Coloto. También tiene una magnífica carrera en la justicia desde el año 1994, ha pasado por distintos cargos en el foro local, desde secretario civil, fiscal de Cámara Civil y Laboral, juez de Cámara de la Tercera Cámara Civil, como es el cargo que se desempeña en la actualidad. Además es profesor tanto de grado como de posgrado en distintas universidades, como la Universidad Champagnat, la Universidad de la Concagua, también profesor de derechos reales, ¿no?, Derecho Privado 5, y también de este centro de capacitación, ¿no? Es anfitrión, porque es profesor de esta casa. Coautor también coautor y codirector del Código Procesal Civil y Comercial y Tributario comentado de la provincia de Mendoza. Bueno, estamos ante dos especialistas, así que sin más entonces presentaciones, le damos la palabra a Nicolás. Adelante, Nicolás, gracias. Muchas gracias, y ante todo es un honor participar de este conversatorio y estoy muy agradecido por la convocatoria y la asistencia. Muchísimas gracias. Hoy nos toca tratar un tema que va a ser también en la dimensión documental, pero el gran tema que representa la posesión a veces llama la atención de los oyentes del tema o de los alumnos a veces de derechos reales, de cómo puede ser que la persona que tiene la posesión aún puede defenderse incluso del titular dominial. ¿Cómo puede ser que tenga acciones que puede intentar aún contra el verdadero propietario que ha sido en su momento desposeído o abandonado la cosa o lo que fuere? Y entonces, esto se explica a través de una concepción que tiene que ver con las dimensiones del mundo jurídico. En primer lugar,
como vamos a ir viendo, la posesión pertenece a la dimensión social del mundo jurídico, a la dimensión fáctica, a las cosas que ocurren en la realidad, porque es un comportamiento de un sujeto respecto de la cosa. En este momento no pensemos en estos entes ideales de los derechos, ni siquiera del valor justicia en este mismo momento, sino concentrémonos en los actos materiales del sujeto con la cosa. Y esto se entiende muy bien si uno considera el tema de que los derechos subjetivos de especies reales, los derechos reales, están en otro plano del mundo jurídico que es la dimensión normativa. Entonces puede bien transitar un derecho real en la dimensión normativa, habiendo transitado al mismo tiempo por la dimensión fáctica una posesión. Entonces, si bien alguien que tenga el dominio en el plano normativo puede estar despojado de la posesión por otro sujeto, y ¿cuándo coinciden estos dos dimensiones del mundo, enrolándonos en la teoría trialista? Bueno, coinciden el ejemplo paradigmático es el sujeto que adquiere según título y modo un derecho real, y donde la posesión es el ejercicio del derecho real de dominio, el contenido y el ejercicio, como decía Belezarfi en las notas, del derecho real de dominio. Pero el derecho tiene dos vías alternativas tiende a hacer coincidir los dos planos de las dos dimensiones jurídicas. Desde un punto de vista, el titular de dominio despojado de su posesión, de su inmueble, tiene a mano la acción reivindicatoria para hacer coincidir el plano normativo con el plano fáctico a través de la sentencia y la recuperación de la cosa. Y a su vez, inversamente, el poseedor tiene a su mano la herramienta de la usucapión o de la posesión veinteañal para hacer que el plano fáctico tenga su reflejo a nivel de derecho subjetivo en el plano normativo. Entonces es otra vía que tiene el derecho de hacer coincidir las dos dimensiones, que la posesión realmente sea el contenido del dominio. Pero cuando tenemos en este íter, donde la posesión está separada del derecho real, a veces por falta de título, falta de modo suficiente, titulación insuficiente, falta de capacidad, legitimación, cualquier hecho que haga que la persona no haya adquirido perfectamente el derecho real, o simplemente la persona que ostente una relación en la cosa desprovista de cualquier tipo de título, aún insuficiente o con carencias. En este sentido, un título da derecho a la posesión. Eso se llama jus ad rem o jus ad possessionis, pero no da la posesión misma. Y esto se entronca con el sistema de la tradición en nuestro derecho por actos materiales. La tradición es la entrega y recepción voluntaria y material de una cosa, de una persona a otra. Ahora, esta tradición, entonces, justamente puede estar respaldada por un título suficiente, donde, amén de otros requisitos, puede hacer adquirir el derecho real en el accipiens, ¿sí? El trans le transfiere un derecho real al accipiens a través de este modo suficiente, o puede ser que la tradición exteriorice una mera entrega de posesión, por ejemplo en un boleto de compraventa, o la entrega de la tenencia, por ejemplo en un comodato, en una locación. La cuestión es que, en cambio, el derecho de poseer, que se llama en latín ius possessionis, es el derecho que surge, un efecto que surge del hecho de la posesión, que no es nada más ni nada menos que el derecho que tiene el poseedor a mantenerse en la posesión de la cosa. Es decir, el derecho hace que nadie pueda turbar a un poseedor, aunque provenga de un tercero o incluso de parte del titular dominial. Es decir, que las defensas posesorias, extrajudicial o judicial, defienden el hecho de la posesión. Y entonces ahí entendemos que hay derechos que surgen de la posesión como hecho, que están en el plano normativo, pero que están distintos a lo que es un derecho real. Y aquí nos viene a cuento el tema de la accesión de posesiones, que tiene que ver con la facultad que le da el derecho a un poseedor de unir el tiempo útil de su posesión con el de su antecesor. Entonces, si una persona tiene 10 años de posesión y su antecesor, por ejemplo, el que le cedió los derechos posesorios o el que le cedió un boleto de compraventa, también tenía otros 10 u 11 o más años útiles de posesión, habiendo un vínculo jurídico que oficia de medio de accesión de las posesiones, el último puede intentar la usucapión sumando su tiempo al del anterior. Por eso se habla de accesión, unión o suma de posesiones. Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta, más allá de los requisitos, que la accesión de posesiones, lo que se suma es el tiempo. No es exactamente que una posesión deriva una de la otra. Es decir, no es que la posesión se cede en sí. Lo que ocurre es que una persona entrega voluntariamente a otra
y donde termina una posesión, empieza la otra. Entonces, las posesiones que se transfieren a título singular, tenemos dos posesiones con potencialidad de unirse y de aprovechar el tiempo. Pero eso es lo que significa. Una proviene de la otra en el sentido de que hubo una tradición, fue un acto bilateral de entrega de la cosa. Pero si hubiera sido un acto unilateral, por ejemplo, una ocupación, una interversión de título, una ocupación con violencia o clandestinidad, todos esos vicios de la posesión, de la nueva posesión, impiden que el nuevo poseedor una o acceda el tiempo de su posesión con el del antecesor. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no hay una posesión que se transfiera a la otra persona, sino que termina una y empieza la otra, y a través del vínculo jurídico, que ahora vamos a ver en profundidad, de la cesión de derechos posesorios o un contrato afín, pueden unirse ambas posesiones. Entonces, los requisitos de la accesión que están en el 1901 del Código Civil y Comercial tiene que ver con que estén ligadas, que provengan una de la otra, que ese vínculo se produzca a través de un nexo de derecho, un vínculo de derecho, y que no se trate de posesiones viciosas, es decir, que provenga de una entrega, justamente de una adquisición bilateral de la posesión. Entonces resulta que no es que se puede ceder la posesión como hecho, y aquí viene el tema de la posesión, de la naturaleza jurídica de la posesión, donde la gran mayoría de los autores considera que la posesión es un hecho. Esta afirmación, con los fundamentos que da la doctrina, nos va a basar todas las conclusiones que siguen, porque el hecho de la posesión genera derechos como efectos, que por ejemplo es el derecho a la posesión, que significa, derecho de posesión, que es el derecho a mantenerse en esa relación de poder, o en esa relación fáctica, a través de la defensa extrajudicial o judicial de la posesión u otras relaciones de poder. Entonces, la cuestión es que tampoco se pueden ceder las acciones posesorias, lamentablemente, porque las acciones posesorias están vinculadas indisolublemente a que la persona en el momento de ejercerlas, al momento de haber sido desposeído, haya estado en la relación real con la cosa. Entonces, esto lo afirma unánimemente la doctrina y significa que yo no puedo ceder las defensas posesorias que tenga un tercero sin que ese tercero haya tenido, aunque sea un instante, la relación real, haya adquirido con corpus y animus la posesión. Entonces, si yo le hice la tradición a la excipiens, y esta persona estuvo, aunque sea un instante en posesión, y después lo arrebatan o lo despojan, bueno, esa persona va a poder intentar las acciones posesorias. En cambio, si yo me habían desposeído a mí como tradens, y el excipiens en realidad nunca se le llegó a hacer la tradición o la adquisición bilateral de la posesión, ese no va a poder intentar las acciones posesorias. Esto es muy importante porque nos lleva a pensar cuál es el contenido entonces del contrato de cesión de acciones y derechos posesorios. En realidad, es una denominación que tiene un uso social, una tipicidad social el contrato, y que no responde a la verdadera naturaleza jurídica de lo que es el acuerdo de voluntades. Es decir, que se ha extendido tanto en los usos jurídicos que al punto de que se podría considerar artificiosa o engañosa o impropia cualquier otra denominación. Pero, como dijimos, como la posesión no es que se transfiere, no continúa una de la otra, sino que son a título singular, una separada respecto a la otra, que puede llegar a unirse dados los requisitos del vínculo jurídico. En rigor de verdad, el contrato no debería llamárselo una cesión de derechos posesorios, sino más bien, a lo sumo, un contrato que otorga el jus ad rem, un contrato que otorga el jus ad possessionem, un contrato que obliga a entregar la posesión. Básicamente nada más ni nada menos que eso, obliga a entregar la posesión. Este contrato está implícitamente contenido en otros también, por ejemplo, en una cesión de boleto de compraventa, ¿sí? En una permuta, en un boleto de permuta, por ejemplo, y todo eso hace que, si por ejemplo el cesionario de un boleto de compraventa tiene los años suficientes para usucapir, la persona para obtener la titulación por vía judicial puede optar en realidad por las dos maneras, o hacer el juicio de escrituración como cesionario, o intentar directamente la usucapión sumando la posesión de uno con otro. Entonces, la cesión, por un lado, lo legitimaría para intentar la acción de escrituración, pero por otro lado, si elige el camino de la posesión ventañal, lo legitima a unir la posesión de él junto con la del tradens, digamos, del antecedente en la posesión. Pero si tiene solo una cesión de derechos posesorios, lo único que le queda es esta última opción. Es decir, que
intentar la usucapión larga uniendo ambas posesiones. Entonces fíjense que llamar cedente y cesionario a las partes realmente no responde a la realidad. Y esto nos lleva a la consecuencia de, también cuando ahora veamos algo respecto de la forma. Acá, Nicolás, te interrumpo un segundo. En el chat preguntan, porque hay también estudiantes, también, no sé si la persona que lo ha preguntado es un estudiante, pero alguien pregunta si se podrán dar ejemplos de unión de posesiones. Y también preguntan si la unión de posesiones puede comprender uno o varios antecesores. Sí, mientras sean todos vínculos jurídicos válidos, se pueden ir sumando todas las posesiones anteriores. Puede haber 10, 20, lo más usual es que haya 2 o 3, pero puede haber muchas sesiones de derechos posesorios o contratos que le incluyan tácitamente, como por ejemplo una sesión de boleto de compraventa. El ejemplo más común es una sesión de boleto de compraventa. A lo mejor los vendedores originarios han fallecido, han desaparecido, y entonces a criterio, digamos, técnico, legal procesal del abogado que lo asesore al cesionario, tal vez le recomiende más intentar un usucapión, porque es más fácil probar la posesión en los últimos 20 años entre él y su antecesor, que probar o hacer todas las sucesiones que hagan falta para escriturar a través de un juicio de escrituración. Entonces, según lo que sea más sencillo, en virtud de las probanzas que se puedan acercar al juicio, se va a optar por uno o por otro camino. Ese es un ejemplo de lo que puede llegar a ser. Ahora, cuando la persona está vinculado con un boleto de compraventa originariamente, solamente lo único que puede llegar a transferir, por ejemplo, la persona entró en ocupación del inmueble vicioso y después purgó su vicio, o fue bilateral y la persona que se lo transfirió tampoco tenía ningún jus ad rem del propietario, ¿sí? Ningún boleto de compraventa, por ejemplo, boleto de permuta, lo que fuere. Lo único que le queda al poseedor es hacer la cesión de derechos posesorios, sea onerosa o gratuita. La cuestión es que para que sirvan estos vínculos jurídicos, tengo la postura, incluso respaldada también por mucha jurisprudencia, de que no tiene que estar viciado por nulidad. Es decir, que la causa de adquisición de la posesión, la causa de la tradición, tiene que ser un contrato válido, que el consentimiento sea válido, que haya capacidad, que haya legitimación, todo eso, porque llegado el caso de que se anulara, supónganse, ya no podría unir las posesiones. La jurisprudencia minoritaria entiende que la mera tradición oficia de vínculo jurídico, pero en realidad entiendo que justo con la mayoría, que el vínculo jurídico de que habla no puede ser abstracto, no puede ser simplemente la tradición, sino que debe responder a la causalidad que impera en todo nuestro ordenamiento jurídico. ¿Sí? La excepción es la abstracción en nuestro derecho. Nicolás, te interrumpo. Sí. Disculpame que te interrumpa, pero quiero conversar con vos. Bienvenido. Bienvenido, de eso se trata. Bienvenida sea la intervención. Hay una cuestión, y coincido con vos, la dificultad que tenemos si la independizamos a esa cesión de derechos posesorios de cualquier cualidad que puede tener como título causal, transmisor de la posesión, o en realidad transmisor de tus años de posesión. ¿Cómo resultar posible que ese título causal sea inválido, se transmita hábilmente como si en su principio fuera válido? Es decir, que si la transmisión, aún sacando de encima a la cesión de derechos posesorios y viendo a la tradición como el método específico de entrega voluntaria, como una persona que es incapaz podría transmitir válidamente por medio de una simple tradición y así poder unir esa posesión a la del otro. No llego a considerarlo, por eso coincido con vos, en que este vínculo, cuando hablamos de vínculo jurídico, tendría que ser un vínculo jurídico válido, porque si fuera imaginémonos incluso algún elemento que no sea susceptible de transmisión de algún derecho, o como este tipo de derecho, ¿cierto? Es decir, que no sea una cesión o algún vínculo que no sea jurídico. Entonces, ahí está la dificultad. Y por eso me parece que el 1901, cuando habla de vínculo jurídico, más allá de que exija
en realidad ese vínculo jurídico para la prescripción breve, y por más que exista doctrina y jurisprudencia, doctrina ambivalente con respecto a la existencia no de vínculo jurídico en las posesiones largas, hay parte de la doctrina que entiende que sí, que debe existir, fundamentándose en el hecho de la necesidad de que sea antecedente, fundamentándose en el hecho de la ausencia de vicios, por más que el artículo no, específicamente no lo diga. Hoy el artículo de 1901 no habla de vicios. El Código Civil hablaba de que la unión de posiciones resultaba susceptible de ser unida a medida que no existiera un vicio, una posición viciosa en el medio. Y hoy por hoy no lo nombra al vicio. Entonces eso ha dado pie a la impresión de que algunos autores consideran de que podría transmitirse la posesión aún en virtud de un despojo, un desapoderamiento, en cuyo caso sí el precedente sería vicioso, y en cuyo caso, si es una posesión larga, a mí no me importaría mucho porque la buena o mala fe que me pueden calificar a mi posesión no resultaría importante a los fines de la prescripción veinteañal. Pero otros autores dicen que en realidad cuando hablan de antecedente es que se refiere a cualquier tipo de vínculo válido, por más de que sea una entrega material sin la ausencia, sin la necesidad de una sesión específica. Entonces, me parece que apunta, sea en los hechos o sea en el instrumento a los cuales las partes pretenden dotarle de esta transmisión, de este vínculo jurídico, para que yo pueda unir esta posesión a algo que sea válido, en la medida, por ahí no sé formal, pero sí que sea válido. Me parece interesantísimo lo que estás diciendo y concuerdo. Yo acá haría una distinción simplemente para esclarecer una cosa, que sería el vicio a que se refiere, o que se refería el Código Civil anterior, que no está reproducido, como muy bien apuntás vos, en 1901, se refiere a vicios de la posesión, no vicios del acto jurídico, que en realidad de todas formas también aplica, porque si estuviera un vicio del acto jurídico tampoco sería un vínculo válido si se demostrara. Pero el hecho de que no mencione que las dos posesiones, ninguna de las dos posesiones tiene que ser viciosa, significa que hoy en día un posesor vicioso podría transferirle por una cesión de derechos a otro tipo de poseedor a través de la tradición, y el nuevo poseedor podría sumar el tiempo hábil siempre que el vicio, en algún momento se haya purgado de la persona, porque si no, la posesión viciosa tampoco le va a servir para usucapir, ¿sí? Por ejemplo, una posesión clandestina no tiene el requisito de ser pública para poder computar a los tiempos del efecto de la posesión veinteañal. Pero el que no puede ser vicioso por la propia mecanismo de la tradición es el nuevo poseedor, porque supónganse un poseedor que ingresa con violencia en el inmueble, evidentemente no tiene nada que ver con la tradición del anterior, con la posesión del anterior, o uno que ingresa por clandestinidad, ¿sí? O con abuso de confianza. Porque el abuso de confianza se da, por ejemplo, cuando se le entregó a la cosa a un inquilino, y el inquilino intervierte el título unilateralmente, interversión de título unilateral, y el inquilino empieza a poseer. Esta posesión es en contra de la voluntad del anterior, y entonces no hay un vínculo jurídico válido, porque el vínculo jurídico que tenía era transmisivo de la tenencia, no de la posesión. Y no sirve para nada sumar tenencia. Sirve sumar posesiones. Sí, totalmente. Respecto de la forma, teniendo en consideración el tema de la naturaleza jurídica fáctica y esta denominación equívoca del contrato, la forma, se van a sorprender que les diga que yo considero realmente que el instrumento privado es una forma válida de instrumentar la cesión de derechos posesorios, en virtud fundamentalmente de que no se trata de un derecho real sobre un inmueble. Entonces el artículo que exige la escritura pública para derechos reales sobre inmuebles deviene inaplicable, ya les digo, considerando que la posesión es un hecho. Por un lado tenemos ese argumento, y por otro lado se podría considerar, como hace alguna parte de la doctrina, que los derechos posesorios son derechos litigiosos. Bueno, y aquí cabe hacer la consideración de la definición de un derecho litigioso, es aquel que está controvertido en la justicia. Entonces, la posesión no tiene esa característica hasta tanto no se inicie el juicio de usucapión. Entonces, una vez iniciado el juicio de usucapión, la posesión sí pasa a ser un derecho litigioso, y en ese caso se exige la instrumentación por escritura pública, pero no antes. Es decir, ¿puede oficiar de vínculo jurídico un instrumento privado con firmas notarialmente certificadas? Sí. ¿Es recomendable la escritura pública? Por supuesto, en virtud del asesoramiento notarial, de la matricidad,
de la capacidad, de una serie del resguardo de la documentación, todo lo que hace la seguridad jurídica preventiva que brinda el servicio notarial, el servicio público notarial. Pero no obstante, en un instrumento privado también, el problema es que carece de matricidad, y el gran problema, como habíamos charlado en una reunión previa con el doctor, es que si no tiene certificación de firmas, queda en jaque la autenticidad del documento en cuanto a autor cierto. Entonces después, en ese caso, tendría que correr con la carga de la prueba de la autoría del documento el nuevo poseedor, cosa que muchas veces se dificulta bastante en la práctica, ¿sí? Especialmente porque suele correr mucho tiempo entre el vínculo jurídico y el inicio de la acción de usucapión. Nicolás, entonces, de esta manera... ¿Cómo no, Gustavo? Sí, a ver, según por lo que venías diciendo, y en virtud del principio de libertad de las formas que imperan en el Código Civil y Comercial, y es verdad que si relacionamos el 2017 y requiere escritura pública exclusivamente para las transferencias de derechos reales en inmuebles, o en el caso que fueran dudosos o litigiosos, coincido con vos. Es más, yo les he mandado ahí en el Power una jurisprudencia de que incluso la Corte de la Nación había dicho de que el derecho no es litigioso, la posesión no es la litigiosa, los litigiosos será la pretensión de adquisición del dominio, pero no el litigio en sí mismo. Es decir, que antes del juicio, perfectamente coincido con vos en que por el principio de libertad de la forma, y por eso yo te decía la otra día, yo necesito dotarlo de cualidades a esa transmisión, a esa sesión, a los fines de hacerlo valer en juicio. Porque justamente, y cuando no quiero arrancar con mi parte, porque para verificar qué es lo que ha dicho nuestra jurisprudencia, por lo menos la provincial, esta necesidad de acreditar lo indispensable cuando yo pretendo una imposición. La cuestión en el interrogante que te planteaba era si una vez iniciado el juicio por prescripción, en el transcurso del tiempo, debería exigirse la suscripción de una escritura pública como cesión de derechos posesorios a los fines, y en ese caso sí se considera litigioso y por lo tanto exige ese tipo de forma. Sí, en ese caso entiendo que sí, que se considera litigioso, y entonces en la escritura tenemos que relacionar el juicio y efectuar la sesión justamente por escritura pública. Después la sesión se va a presentar en el juicio, bueno, se hará todo el trámite pertinente de la sustitución de parte procesal, ¿no? Pero ya eso da los efectos procesales, ¿no? Específicamente. En el campo... Perdón. Sí, no, digo, porque todo nos lleva a un instituto de la sustitución procesal, y la sustitución procesal requiere de ciertos recaudos, como es el que estaba apuntando. Si por un simple instrumento privado que viene alguien a hacerse parte y dejar de que sea parte de otro, y justamente en este caso un pretenso subrogante, poco menos le va a llamar la atención al juez de decir quién es esta persona y en base a qué viene a acompañar un simple escrito para acompañar la sesión, ¿cierto? Esa es la pregunta. Tenés razón. El juez exigente. Va a decir, tenés razón. ¿Qué es lo que quiere? Mi compañera amiga Negroni me está mirando y dice otra vez exigente, pero bueno. Pero no, está bien, está perfecto. Sí, en ese caso sí yo coincido con vos absolutamente. Qué bueno. En el campo notarial tenemos un fecundo campo de aplicación de esta figura. Cuando se refiere a todo el inmueble, no hace falta hacer un plano previo. Cuando la posesión involucra parte de un inmueble o diversos partes de distintos inmuebles, se puede hacer con un croquis de ubicación, el contrato, pero es preferible en lo posible que esté también ya aprobado el plano de usucapión por un agrimensor o un profesional con incumbencia. Porque así podemos delimitar bien la cosa, los confines de la posesión, y además nos sirve para, ya estamos adelantándonos a la finalidad de perseguir a que va a ser la usucapión en el día de mañana. Estamos facilitándole el trabajo al adquirente. Le decía que hay un fecundo campo de aplicación porque... Perdón. No, justamente me pongo en el rol de escribano y autorizando una escritura, pongamos ya hemos dicho que no sería estrictamente necesario, pero bueno, lo más usual es posicionarnos en autorizantes de una escritura de cesión de derechos posesorios. En la cláusula específicamente de entrega de la posesión, allí la redactaríamos al modo de una compraventa
donde las partes manifiestan haberse hecho tradición, o al modo de un contrato en donde las partes se obligan a hacer la tradición? ¿Cómo se deja constancia específicamente de algo tan importante como sería la tradición en este caso? Mira, es muy buena la pregunta. La tradición en este caso puede ser anterior, simultánea o posterior al contrato, no hay ningún problema, porque lo que estamos configurando es un vínculo de derecho, un vínculo jurídico, para que después se puedan unir las posesiones, pero la manifestación acerca realmente de la tradición tiene, aunque no lo crean, poca relevancia, porque en virtud del contrato queda obligado a hacerla. Y aunque las partes manifiesten que ya se han efectuado la tradición, en realidad esa manifestación solo prueba respecto del tradente, ¿sí? Del tradens, del que va a entregarla. No prueba respecto de terceros, porque nuestro derecho no admite la tradición por carta, ¿sí? O la tradición por contrato, escrito, por así decirlo, como a diferencia de España. Y en ese caso, de todas formas, respecto a terceros, hay que probarlo, digan lo que digan las partes en el contrato. En este sentido, cabe también recordar que, aunque el tradens diga que hace 20 años que posee ininterrumpidamente y pacíficamente el inmueble, o 30, o lo que él le quiera agregar, eso no prueba tampoco respecto de terceros, ni le deja ya probado el hecho al accipiens, al que va a recibir la tradición. Él lo va a tener que probar después ulteriormente, y toda la jurisprudencia es unánime en este sentido. Es decir, dentro del asesoramiento previo notarial hay que explicarle muy bien al adquirente que también le entregue como accesorio, porque este es un tema que no siempre está muy estudiado, el tema del accesorio en la venta o el accesorio en la entrega de la cosa, como accesorio toda la prueba que tenga respecto de su posesión anterior, para que después le sea útil en el juicio al cesionario. ¿Y se podría también obligar a quien entrega a testificar en una eventual usucapión posterior? Qué buena pregunta y acotación. Si bien es una obligación, porque es una carga pública, la comparecencia como testigo, al ponerla en el contrato, no solo estamos advirtiendo la parte que probablemente lo citen como testigo, sino que además podemos poner una cláusula penal para el incumplimiento, cosa que si un testigo no comparece, se le podrá poner sanciones procesales, sanciones penales, pero no una sanción contractual de indemnización. Entonces sí lo podemos poner en la redacción, ya que toma la obligación contractual, además de salir en su defensa principalmente de comparecer como testigo y aportar toda la prueba que se le requiere, porque a veces está mucho más fácil probar para el cedente que para el cesionario. ¿Cómo, Gustavo? Es una garantía anómala de evicción, el hecho, yo te tengo que cuidar, entonces te tengo que comparecer a declarar. Sí, eso es interesante también de hablar, porque tiene un montón de aristas el contrato. Por ejemplo, dentro de las características del contrato, que puede ser oneroso, gratuito, está el tema de si es aleatorio o si es conmutativo. Yo entiendo en particular que es conmutativo el contrato, porque no hay un riesgo propio del contrato, y el riesgo de la acción reivindicatoria por parte del verdadero titular, en realidad es un riesgo de la misma relación real, no exactamente del contrato. Entonces, donde entraría, por ejemplo, una turbación, sería de que haya un poseedor anterior, que le turbe en la posesión misma, y ahí sí entraría la garantía de evicción. Yo digo, no evicción en el plano normativo, una evicción en el plano fáctico respecto de una defensa posesoria que no supimos. Les doy un ejemplo, pues esto se fue un poco muy, muy teórico. Voy a celebrar un contrato de cesión de derechos posesorios con un poseedor que me asevera haber estado en el inmueble hace muchísimo tiempo. No me ofrece mucha prueba, pero yo tampoco soy muy quisquilloso, y celebramos el contrato, le pago. El señor desaparece. A los 2 meses de haber celebrado el contrato, soy demandado por una acción posesoria del anterior poseedor. ¿Por qué? Porque este señor lo había desposeído a uno 1 mes antes de celebrar el contrato, y después yo, inocentemente, desoyendo la regla romana de caveat emptor, inocentemente contraté. Y entonces, bueno, ahí sí va a tener, si lo encuentro. Pero, de todas formas, yo entiendo que ahí tiene responsabilidad por evicción. Y este es un tema que no se ha tratado mucho, porque es más propio de, si bien es común a todos los contratos onerosos, es más común verlo en un contrato de permuta, en un contrato de compraventa, ¿sí? Bueno, estábamos diciendo el tema de las aplicaciones notariales. Quería hacer dos comentarios sobre este tema. Es muy frecuente que se dé en el caso acompañando una compraventa en 2 supuestos. En el caso de demasías, es decir, cuando hay mayor superficie que la vendida, el vendedor le transmite según título, a la superficie según título, pero el excedente, que puede ser un sobrante fiscal, un excedente, una diferencia más admisible,
todo eso es objeto explícita o implícitamente de una cesión de derechos posesorios a favor del cesionario. Y así él después va a poder, según la jurisdicción de que se trate, adquirirlo de alguna manera el sobrante. Y también en el caso de propiedad horizontal, ocurre muchas veces que se transfiere un departamento donde hay mejoras no declaradas en los planos de propiedad horizontal. Y en este sentido, como digo siempre, cuando hay un plano de propiedad horizontal, es como que el derecho real y el inmueble queda cristalizado al momento del plano. Todo lo que se agregue con posterioridad, en realidad está fuera del derecho real, y en realidad lo único que es posesión. Supónganse que hago un primer piso en todo un edificio que era todo una sola planta. Bueno, ese primer piso yo no lo voy a transmitir como derecho real, salvo que lo haya adquirido por una modificación de reglamento o un usucapión, que tiene sus matices y problemáticas en el ámbito de la propiedad horizontal, pero va a ser objeto de una cesión de derechos posesorios aneja al contrato de compraventa. Y esto es muy frecuente, ¿sí? Y bueno, y después alguna cosita más sobre el tema del asentimiento. Habíamos hablado en reuniones previas también. El asentimiento, como está previsto, conyugal o convivencial, como está previsto en el Código Civil y Comercial nuevo, tiene que darse obligatoriamente cuando se trata de disponer derechos sobre la vivienda. Entonces aquí yo entiendo que el único campo de aplicación obligatorio del asentimiento es cuando constituye la vivienda del poseedor, hace falta el asentimiento del cónyuge o del conviviente con unión convivencial inscripta, pero no cuando se trata de un bien, lo que sería pseudo ganancial, ¿no? Que se adquirió la posesión siendo casado, porque en realidad no es un bien registrable la posesión, y entonces no hace falta el asentimiento para poder disponer. Si bien, de vuelta, es recomendable porque estamos afectando a una persona que algún interés puede llegar a tener en el inmueble, pero en rigor de verdad no haría falta para que quede configurada la buena fe del tercero, ¿sí? Muy bien. ¿Y la libertad de disposición? ¿La libertad de disposición con qué criterio se la juzga en este caso? Muy bien. El escribano. Bueno, es recomendable, aunque no obligatorio, la solicitud de un certificado, un informe de anotaciones personales respecto del cedente y un informe de dominio sobre el inmueble. ¿Por qué? Reafirma la buena fe de las partes. Y en segundo lugar, vamos a advertir si existe alguna medida cautelar trabada sobre el inmueble, la explicitación de una acción reivindicatoria, la publicidad de una expropiación, cualquier cosa que pueda llegar a ver respecto del inmueble y que es oponible a cualquier persona, incluso a los poseedores también. Así que es muy recomendable. Generalmente tratan de cederse derechos posesorios y no advierten que generalmente los reivindicantes plantean medidas cautelares sobre el objeto principalmente anotaciones de litis. Exactamente. Que se encuentre anotado la litis y la persona adquiera o se le ceda el derecho posesorio, al momento en el que eso estaba trabado, evitaría su buena fe. Porque debería tener, por más que no exista la necesidad de obtener una certificación antecedentes del dominio, sí verificar el hecho de que lo que se está comprando, ¿cierto? Y la disponibilidad que pueda tener aquel que le está transmitiendo el derecho posesorio. Como derecho en sí mismo, sabemos que hablamos en falsete cuando hablamos de derechos de la cesión de posesión, pero bueno. Exacto. Yo creo que si no hay ninguna pregunta atinente a esto, podemos ya seguir con Gustavo, si les parece bien. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué valor probatorio tiene un acta notarial en el cual las partes hacen tradición de un bien respecto de terceros? Bueno, excelente pregunta, porque nos había quedado ese tema, mirá. También se puede documentar la tradición a través de un acta notarial, y es un acta justamente porque estamos verificando hechos. La tradición hecha por acta notarial, si bien le reviste de una gran certeza a la entrega de la posesión, y prueba acabadamente el tema de la entrega y la recepción voluntaria y material de la cosa, tiene igual una arista problemática, no para el escribano, ni solamente en cuanto al tema de la tradición, que es que la tradición, para ser eficaz, tiene que ser vacua, es decir, no tiene que haber un tercero contradictor. Y puede ocurrir, quiero decir que, si bien dota de muchísima certeza el cumplimiento del contrato y la entrega de la posesión, no asegura que la tradición sea
perfecta y con plenos efectos. ¿Por qué? Porque bien podría haber habido un poseedor que conserve la relación de poder solo ánimo, es decir, adquirió ánimo, corpus y ánimos en un determinado momento y después no está físicamente en el lugar y lo conserva solo con ánimo, y después viene otra persona y le hace la tradición a otra aparentemente vacía, pues pensemos en un lote de terreno sin cerramiento. Claro. Entonces, si bien, incluso aunque se documente por vía notarial, la persona que adquirió la posesión en ese momento no fue una posesión válida porque no era vacua. O sea, había un tercer contradictor que tenía una posesión previa, ¿me entienden? Y que no había ningún signo de exterior que la pudiera constatar, lamentablemente. Pero es una gran medida también la constatación por vía notarial. Muy bien. Muchas gracias. No veo más preguntas por ahora en el chat. Le damos la palabra entonces a Gustavo, que él había desarrollado un tema con mucha jurisprudencia y tenía unos aportes interesantísimos. Bueno, gracias Marta. Bueno, ante todo agradecerte a vos la invitación. Me parece buenísimo que todos los operadores jurídicos estemos involucrados y no tengamos que andar por los niveles. Hay tantos puntos de contacto entre el tribunal y la justicia que celebro este tipo de encuentros porque en realidad somos distintos operadores jurídicos de la misma cosa. Entonces, necesitamos de ustedes y generalmente los escribanos necesitan también de que la justicia evite de que las actas notariales se nulifiquen. Me parece que en este esfuerzo conjunto está buenísima la idea de abrirnos el centro de capacitación. Yo hace años que soy capacitador de este centro y la verdad que estas nuevas actividades y por ahí, en este efecto querido que ha tenido la pandemia de acercarnos a todos, por lo menos virtualmente, ha permitido que tratemos de intercambiar ideas y traigamos personas valiosas como Nicolás. Este centro de capacitación en realidad es muy caro a mí porque hace muchos años que estamos participando de él. Hay varias personas acá, uno de ellos la doctora Puerta, que es nuestra representante en el derecho real, así que bien vale reconocer porque siempre ha sido nuestra invitada, igual que Laura o alguno de nuestros compañeros. Así que te agradezco a vos la invitación y le agradezco a Nicolás que me haya permitido. La agradecida soy yo, que has dado todo este marco, que lo has planteado en este contexto que es necesario ponerlo, ¿no? Explicar un poco qué es esto del ecosistema de la justicia y la interacción notarial. Bueno, lo has explicado mejor. Así que muchísimas gracias por contextualizar este esfuerzo capacitador en este entorno. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, gracias. A ver, voy a tratar de ser más conciso por tiempo que no es porque Nicolás me ha sacado todos los temas, porque lo hemos charlado previamente, pero como hemos estado interactuando, entonces no está bueno que volvamos a repetir el temario que él perfectamente nos ha dado. Salvo preguntarnos o responder a aquellas críticas que aquellos teorizadores de la posesión que entendían que se trataba de un derecho y le criticaban a aquellos que la consideraban un hecho, como nuestra ley, de cómo podemos ser derechos posesorios, si en realidad hay una cuestión exclusivamente fáctica. Igual la respuesta de ellos ha sido la necesidad, validez y cada vez más evidente intentos por tratar de plasmar en un papel esta transferencia que se produce y la posibilidad de que a los fines de obtener prescripciones adquisitivas, que en realidad permitimos regularizar el derecho de dominio, se han estado usando. Entonces, a lo que me quería detener era solamente a verificar qué es lo que ha dicho nuestra jurisprudencia, sin entrar tanto en detalles respecto de la instrumentación, que eso ya lo ha expuesto perfectamente Nicolás. De todas maneras, si les parece, les comparto hay jurisprudencia que generalmente es bastante pacífica con respecto a la posibilidad de trabar, de admitir la cesión de derechos posesorios, y básicamente como un elemento de configuración para la unión de posesiones. Les ofrezco, a ver si puedo.
Ahí se ve, ¿cierto? Perfecto, se ve muy bien. Perfecto. Entonces, había una cuestión, ¿por qué? Porque el artículo 1901 hablaba sobre la posibilidad de que la cesión de posesiones se produzca tanto en la prescripción breve como en la prescripción larga. Entonces el interrogante era pensar si dentro de estas posibilidades, recordémonos que la prescripción breve requiere de dos condiciones esenciales, que sería el justo título y la buena fe, ¿cierto? Justo título entendido como aquel título que tenga finalidad transmitiva del derecho real, que se ejerce por la medida de posesión, que se encuentra revestido por la forma exigida por la ley, pero la falla la tiene en cuanto a la capacidad de legitimación del otorgante. Entonces, el primer interrogante que se nos presentaba, y esto en realidad más allá de que para mí no resulta tan interrogante, pero la jurisprudencia ha tenido la posibilidad de verlo, nos preguntábamos si la cesión de derechos posesorios podía ser considerada justo título, y si podía ser considerada justo título, la persona que tenía un derecho posesorio podía, en este caso, unir su posesión a la de su antecedente para obtener la prescripción breve, ¿cierto? Recordemos que la prescripción breve es por 10 años. A nuestro entender, la cesión de derechos no tiene la habilidad para hacerlo. En primer lugar, porque no cuenta con la finalidad traslativa del derecho real, como había dicho Nicolás, por el 2017, acuérdense que Nicolás nos decía con asertividad de que no hacía falta necesidad de escriturar porque justamente no había transmisión del derecho real. Entonces, se imaginan si por un instrumento privado podríamos ser un justo título y accederle a las mismas cualidades, estaríamos bastante mal. Y el segundo supuesto es que si bien puede cumplir con las condiciones y formas, es inidóneo para ser considerado el acto jurídico requerido, puesto que evidentemente no tiene finalidad traslativa, ¿cierto? Es solamente una cesión y no una transmisión. El justo título se refiere a todo acto que tenga esta finalidad, y todo acto que tenga esta finalidad es dentro de los cuales se aceptan que tengan esa finalidad traslativa, es una compraventa, una donación, permuta, dación en pago, pero no en sí una cesión. Así, por ejemplo, tenemos, acá hay una jurisprudencia que dice que la cesión de derechos respecto a un inmueble no es justo título a efecto de la prescripción adquisitiva por no ser traslativo de dominio, y es el que el mencionado contrato puede llegar a legitimar la posesión, pero es insuficiente para transmitir la propiedad del inmueble, pues para ello es necesario el otorgamiento de la escritura pública. ¿Cierto? Esto es considerado como la escritura pública como un elemento esencial, pero no como necesidad formal de la cesión, sino como la escritura pública transmisiva del derecho de autor. En cuanto a la materia jurisprudencial, hemos observado en la jurisprudencia, perdón porque nos pusimos en primer lugar, porque la primera que ofrezco es la tercera cámara, pero es válido citar primero a casa. Nosotros hemos utilizado la figura de la cesión de posesiones generalmente en cuanto a las posesiones largas, ¿cierto? Acá hay una dificultad con las prescripciones adquisitivas. Las prescripciones adquisitivas, como todos sabemos, tienen la necesidad de una prueba compuesta. Esta prueba compuesta generalmente, no muchos tienen la posibilidad, o no lo comprenden, no tienen la posibilidad de acceso a este tipo de pruebas. Entonces, es válido comentar de que, por lo menos los tribunales bendecinos en esto sí son bastante exigentes en cuanto a la necesidad de la acreditación probatoria de los 20 años. Es decir, que si yo pretendo unir mi posición a la de mi antecedente, sumarle la cantidad de años que él, o la anterior, ¿cierto? Porque esta unión de posiciones, como recién lo habíamos apuntado, puede ser plural, puede ser dos o más. Yo necesito no solamente acreditar un vínculo jurídico, sino también la necesidad de probar la posesión. Acá, en esa materia, es lo que hemos acertado. Dice, la prueba del vínculo me exima de probar la posesión anterior. Aún acreditado el vínculo jurídico entre una posesión y otra, esto no lo exima al sesionario de probarlo, no solo la posesión de su transmitente, sino también la suya propia. Ofreciéndose, dice que en el proceso sucapión, para hacer valer la posesión recibida del sesionario de derechos y acciones, el actor debe probar no solo sus actos posesorios, sino también los realizados por aquellos a los fines de lograr la sumatoria pretendida de modo suficiente. Si es válido un acta notarial, me parece que cualquier tipo o cualquier elemento de prueba resulta necesario e indispensable para la justicia. Es válido el acta notarial, es mucho más válido que cualquier otro tipo de prueba el acta notarial.
porque no solamente me va a acreditar la certeza de la fecha de la realización del acta, sino la suscripción por parte de una oficial pública de declaraciones que sean realizadas ante el mismo notario, en cuyo caso esa prueba va a ser no solamente importante, sino va a ser esencial a los fines de acreditar no solamente la transferencia, sino también la declaración de esa propia persona. ¿Es válido traer la declaración o hacerlo por acta testimonial al testigo? Me parece bueno. Lo que decía Nicolás, la verdad que me llamaba la atención de que a un testigo lo puede ofrecer imponerle una cláusula penal contractualmente por declarar, ¿cierto? He visto sanciones y hemos ofrecido hasta arresto a los testigos renuentes, pero nunca cláusulas penales. Y la verdad que está buena la idea en la medida. Sí, yo me parece que está dentro de este aspecto de traer todo tipo de pruebas. No solamente tengo que acompañar el vínculo, y que nosotros hemos visto que por ahí los sesionarios o los usucapientes en virtud de una sesión tratan de probar o creen que pueden probar solamente con la sesión, por la mera declaración que en esa sesión realiza el poseedor de que él hace 10, 20 años o 10 años que está poseyendo la cosa, la semiplena prueba de los actos poseedores realizados por este. Y la verdad que no es así. Me parece que dentro de las obligaciones que corresponden a un sesionario no solamente es asegurarle que le está transmitiendo correctamente aquellos derechos que derivan o de esta transferencia, de esta posesión, sino la posibilidad de que esta persona pueda llegar en algún momento a unirla y prescribir. Es decir, que dentro de la accesoriedad a la que vos te referías, estaría bueno adjuntar, en el caso de que si fueran impuestos, acompañar el pago de impuestos o las condiciones, planos de obras, no solamente planos mensuales, sino planos de obra o planos o actos realizados que puedan ser tomados en consideración para tomarlo como prueba. ¿Por qué? Porque la persona se va a encontrar solamente con la posesión de su posesión, y a las cuales tiene evidentemente mayor facilidad para acreditarlo, y va a tener que desafiar a lo imposible, porque ¿cómo va a ser para probar la posesión del otro cuando él solamente tiene un incremento de sesión? Entonces, me parece que la prueba resulta compleja, es decir, no solamente mi prueba, sino la prueba del poseedor, y en cuyo caso tendríamos que en este caso, de alguna manera, me parece está buena esta condición de cláusula penal, que no solamente transmite los derechos posesorios y darme por desposeído, sino también adjuntarle todo el material probatorio, es decir, impuestos, planos, o qué sé yo, alguna autorización ante la municipalidad, algo que me permita poder efectivamente unirla, porque si la voy a unir solamente por unirla y después no puedo aprovecharme de ese tiempo por el cual obtuve el acceso, no vale la pena. Claro. Esa es la idea. O sea, probar la posesión anterior, la posesión nueva y el vínculo. Todo sí, pasa por un tema probatorio. Yo creo que en materia judicial, que esto generalmente sucede, no solamente en las prescripciones adquisitivas, sino, no solamente en la prescripción adquisitiva cuando se plantea como acción, sino principalmente cuando se plantea como defensa frente a una reivindicación. El reivindicante que pretende contra el poseedor, y el poseedor se ve que compró o obtuvo la cesión de una posesión, podría invocarle la prescripción adquisitiva como defensa a este reivindicante, y no tiene la posibilidad de probar, o sea, puede probar el vínculo y su posesión, pero no puede probar la posesión anterior, y en cuyo caso termina siendo más fuerte porque por las reglas de materia probatoria en acciones reales va a terminar triunfando el reivindicante, cuando era muy probable que si en virtud de acto de transmisión del cedente o del poseedor transmitente le acompaña el resto de pruebas, podría perfectamente plantear y resultar ganancioso en esta defensa de posesión, en esta defensa de prescripción. Si ustedes observan, he tratado de fijarme en jurisprudencia, y la jurisprudencia es bastante concordante con esto, es lo que hablábamos, Marta, teníamos más o menos en este caso las mismas opiniones. También la opinión que incluso ya fue satisfecha por Nicolás en cuanto se trataba de un derecho litigioso o no, y es verdad, acuérdense que en 2017 en el inciso 2
dice que la necesidad de la escritura pública es en el caso que sean dudosos o litigiosos, y entendía que era lo que entendía, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Nicolás, más allá de que existen diversas teorías, es decir, en cuanto si se trata o no de un contradictor, en cuyo caso dice que si se tratara de un proceso voluntario se excluiría el proceso de carácter voluntario, pero en un sucesorio, a ver, interponer o atraer consigo en una sucesión una cesión de derechos posesorios puede ser perfectamente en el caso de que el acreedor, el legítimo abono, pretenda plantear la escrituración o la prescripción adquisitiva de ese título o de ese inmueble que integra la cédula hereditaria. Es decir, que no solamente en el sucesorio tendría que estar escrito. Generalmente, cuando se trata de derechos controvertidos, nosotros estamos hablando de un derecho litigioso. Y el dudoso, evidentemente, es el que carece de certidumbre. La Corte de Buenos Aires, en el año 59, había dicho que no era litigioso el derecho posesorio antes de demandar por usucapión. Pero es justamente lo que decía Nicolás. A ver, si nos encontramos con dos momentos, entonces, al momento de hacer el juicio o el juicio en trámite, yo voy a proceder los derechos posesorios sobre un inmueble que pretende usucapiar, en cuanto a la defensa, evidentemente que voy a tener la necesidad de celebrarlo por escritura pública. He observado también que cuando hablamos de derechos litigiosos o no, preguntarnos si estos derechos posesorios podían cederse como aporte a una sociedad. ¿Por qué? Porque el artículo 40 de la 19550 establece la posibilidad de que puedan ser cedidos cualquier derecho que está en el comercio, que sea accesible, principio de accesibilidad de las acciones del MICE 16, y en este caso coincidimos de que esto puede cederse, si esto puede ser susceptible de ser aportado. Evidentemente que vamos a estar de acuerdo en qué momento habrá que cederlo y si puede ser configurativo de un derecho no litigioso, ¿cierto? Si el derecho litigioso se encuentra en trámite, es decir, una prescripción, me parece improbable de que pueda hacerlo como aporte a la sociedad a tenor del artículo 40, porque me lo prohíbe expresamente, pero sí en cuanto a la materia, o sí específicamente cuando antes de la iniciación de ese juicio yo puedo plantear. Los derechos posesorios podrán embargarse, habíamos dicho también que sí. Interesante eso. En este caso, es decir, esto va como colofón respecto a la materia de la cesión. Justamente que ya estábamos rondando del principio de accesibilidad de las acciones y de la posibilidad de ceder estos derechos posesorios, con mayor razón, si están dentro del comercio, pueden ser objeto de embargo, específicamente. Así que o sea que es de entender de que los derechos posesorios no son un hallazgo, es más común de lo que uno entiende, la utilidad es evidente, ¿cierto? Porque no solamente me va a ahorrar problemas, sino que me va a ahorrar tiempo, y el tiempo es precioso. Entonces, justamente en esta idea de que la prescripción adquisitiva es vista con una benevolencia por la sociedad, porque trata de juzgar de que el dominio tenga cierta utilidad, y la utilidad será el poseedor, porque justamente a quien ponemos en valor es aquel poseedor que se encuentra evidentemente interesado en hacerla producir. Entonces, en este caso, la cesión de derechos posesorios va a ser un instrumento eficaz para dejar dentro de los dominios útiles aquella propiedad que se pretende usucapiar. Así que con esto terminé mi charla, más allá de que vamos a ir charlando con Nicolás. Me parece muy interesante este aporte, dando la posibilidad de embargar los derechos posesorios, porque muchas veces uno advierte en la práctica del tráfico inmobiliario que por ahí puede haber gente interesada en no acceder a todo el régimen, digamos, de garantías que tiene el derecho inmobiliario en cuanto a la escrituración, registración y todo, por las consecuencias que puede tener, digamos, en su patrimonio estos bienes, ¿no? Más asequibles a la acción de acreedores, más sujetos a todo tipo de controles. Entonces me parece que también esta posibilidad que das de poder embargar da también seguridad en el tráfico jurídico. Sí, evidentemente, a ver, se pone en un fil de la balanza el hecho de no poder escriturar, porque por ahí
hay en ciertos, y vos lo sabés bien, Marta, en ciertos tipos de emprendimientos privados, incluso aún no tenés ni la posibilidad de escritura. Entonces las instrumentaciones generalmente se hacen a través de esta sesión de derechos posesorios. Entonces generalmente en estos barrios privados, o en algunos barrios privados, hay que esperar años para poder escriturar, y Me has frente a leído la aquella mente. familia, Me has aquella leído la persona mente. que pretende obtener una garantía, a los fines de construir, se ve impedido por este derecho posesorio. Ese es el fin de la balanza, ¿cierto? Esa es la primera dificultad. Pero no está tan mal para aquel deudor que pretende adquirir un inmueble y que solamente le otorguen la posibilidad de obtener derechos posesorios, y ve de que lo puede llegar a sustraer en un principio, o cree que lo puede sustraer en un principio, a la prenda común de sus acreedores, es decir, que pueda ser embargado. Ocultarlo. Sí. Exactamente. A ver, no significa Sí, que... me gusta mucho la consideración de todo esto, estoy completamente de acuerdo. Yo estoy pensando en el caso de una persona que ya transcurrió con creces los 20 años y que en realidad lo mantiene así para no incorporarlo al patrimonio definitivamente y tenerlo al resguardo de los embargos. Entonces, el que lo embargue y el que lo subaste va a tener un vínculo jurídico a través de la subasta, supónganse, para poder unir su posesión del antecedente. Bueno, enrolándonos en la teoría de que dice que la subasta es un título derivativo y no originario, ¿no? Ese es otro tema. Pero yo considero también que es derivativo, por eso hay que hacer estudio de títulos. En este caso, que sea derivativo permitiría unir las posiciones. ¿No es cierto, Gustavo? No, absolutamente. Yo coincido con eso. La cuestión, imagínate, y suele pasar de que aquellas personas que tienen un inmueble y que lo tienen perfectamente cumpliendo el plazo de prescripción, su intención no es adquirirlo por prescripción, porque sabe que se le pueden venir los acreedores, entonces, ¿qué efecto puede llegar a tener? Más cuando es una prescripción larga, en los cuales los efectos de la sentencia son distintos a los de la breve, justamente, ¿cierto? No es retroactivo, sino es declarativo. Entonces, los embargos, te imaginás cómo le caen. Yo me parece que... sí. No, que veo un comentario muy interesante de la doctora Laura Negroni en el chat. Dice que si al estar instrumentado, luego de la sesión podría incluso ser objeto de prenda. Perfecto. No sé si, Nicolás, a vos qué te parece. Me parece que está dentro del comercio jurídico, y si está dentro del comercio jurídico, existe la posibilidad de... no estamos hablando de derechos reales sobre un inmueble. No, de prenda de crédito. Yo haría, claro, yo ahí haría la misma consideración que... por una venta de donación puede ser objeto de una garantía, ¿no? Una garantía es un buen ejercicio de la imaginación jurídica, la pregunta me parece muy interesante. Yo voy a responder de dos puntos de vista, si me permiten. Uno, que el derecho de posesión, o sea, el ius possessionis, no se puede ceder con independencia del hecho al que accede. Es decir, que yo no puedo ceder mi acción posesoria. Entonces, y como vimos que la posesión no es un derecho, tampoco podemos dar la parte que, la punta del iceberg, digamos, o lo que trasciende de la dimensión fáctica, la dimensión normativa, que es el ius possessionis, no lo vamos a poder ceder en prendas del derecho. O sea, pues no se puede ceder con independencia del hecho. Y si cediéramos en garantía la posesión, de todas formas, no podríamos estar hablando de prenda, porque no es un derecho lo que estamos cediendo, es un hecho. Y como tal no puede ser, entiendo que no puede ser objeto del contrato, pero creo que esto requeriría ulteriores estudios sobre el tema. No sé si a algunos también se le ocurre alguna otra idea integradora del tema. Lo que pasa es que en base a qué garantía, Nicolás, pregunto, a ver, si puede ser objeto o no de garantía, esa es la pregunta. A ver, no sé qué tipo de garantía. Ah, está bien, sacando la prenda entonces de juego. A ver, me parece que Laura, me comprende la general, pero Laura es mi compañera de cátedra. Así que, pero... Qué bueno. Y siempre muy rápido, Laura va muy rápido, ya se adelantó. No te preocupes. A lo mejor le podemos dar la palabra a Laura para que amplíe la pregunta, nos dé el argumento en el cual ella estaba pensando. No sé cómo se... ¿Vos te podés sacar el mute, Laura? ¿No? A ver, ya lo pido. Avancemos en todo caso, y yo voy pidiendo al centro de capacitación que me saquen el mute a Laura.
Ahí voy a dar está. una idea también para pensar. ¿Me escuchás? Si se puede aportar a una sociedad, si se puede transferir. Perdón, antes de pasar a otro tema, que justo ya Laura consiguió habilitar su micrófono. Ah, no, pero estaba en el mismo tema, ¿eh? Del escribano, Bueno, dale. me encanta esto de Adelante, escribanos abogados, está buenísimo. No, lo que planteamos siempre, en los que estamos en el mercado, es ampliar la gama de garantías, porque uno siempre necesita tener más garantías. Y en este resguardo que también hace la gente de no hacer un proceso por prescripción, o de no inscribir una sentencia de prescripción adquisitiva, o de no obtener la sentencia, pero sí tener un plano, hay un crédito, desde mi punto de vista. O sea, no hay un derecho real, pero sí un crédito. ¿Y por qué sacarlo del ámbito patrimonial y del ámbito de las garantías si estamos hablando de materia disponible? Y si para más hay una cesión de derechos posesorios que le da una instrumentación, tal vez puede ser objeto de una prenda de créditos. Nosotros tenemos casos que los hemos hecho con alguna escribana que creo que anda por allá, por este montón de gente que hay, en donde los derechos, por ejemplo, de una feria, respecto de una feria, ante un banco se han ofrecido con prenda de créditos y son derechos bastante endebles si uno los mira. Pero uno tiene que ampliar el abanico digamos, de derechos para ofrecerle como garantía a la entidad bancaria o a la entidad financiera. Entonces, en Mendoza es un lugar donde existen una gran cantidad de anomalías en la posesión, o sea, y una gran cantidad de inexactitudes registrales, catastrales, titulares. Entonces, en ese entendimiento creo que tenemos que traer todo lo posible. Y veo un crédito que si está instrumentado no veo por qué no puede ser objeto de prenda. No, y consigue Laura... En garantía, o mínimamente de una sesión en garantía. De una sesión en garantía seguro. Una sesión en garantía. La cuestión está en que si no, por eso te digo, por ahí prenda de crédito o como garantía de algo, o garantía autorizada. Sí, un fideicomiso de garantía, sesión en garantía. La prenda, bueno, habría que verlo. Los que están en comercio, que lo puedo ceder, que incluso se le aplica la regla del contrato de compraventa, y evidentemente puede ser onerosa esa cesión, frente a esta indeterminación, que no solamente sucede, por eso te digo, en estas variedades que vos decías, sino incluso en lo más, en los diarios, en las instrumentaciones de barrios privados, en los cuales el instrumento hoy de algunos barrios privados son la cesión de derechos posesorios. No es ya ni un boleto de compraventa y menos una escritura. Entonces, ¿qué pasa frente al incumplimiento de esta persona, de estos derechos posesorios, que están justificados al modo de compraventa? O sea, alguna garantía, por más si decimos que pueden ser embargables. Entonces, si no es embargable, puede ser garantido. De alguna manera, llamémosle prenda, fideicomiso, garantía autoliquidable. O sesión en garantía sería. Me parece que la figura sería, si estamos hablando de la sesión, una sesión de derechos posesorios en garantía. O en garantía, o la sesión en garantía. Sí, no sé, ¿qué opina Nicolás? No, me parece que no sería viable en cuanto a lo que uno es, porque recuerden que la naturaleza de la cesión no es una cesión técnicamente. Esto me hace acordar mucho al caso del decreto 962 de 2018, que preveía la anotación de boletos en los registros a nivel nacional y que permitía, entre otros artículos que quedaron un poco olvidados, ese artículo, la cesión del crédito en garantía, la cesión del boleto en garantía. Pero ahí lo que se está cediendo es un jus ad rem que nace de la pretensión de escriturar, o sea, que estamos cediendo un derecho. Acá el derecho que surge de la posesión no se puede desvincular del hecho de la posesión. Entonces, en cuanto a admisibilidad, lo veo más alejada de la posibilidad de la prenda en garantía y más cercana a la probabilidad, a lo mejor, de un fideicomiso en garantía, donde a modo de un aporte de una sociedad, con el mismo razonamiento y los mismos argumentos. O, a lo sumo, una cesión, con las reservas terminológicas que hablamos,
una cesión bajo condición, ¿sí? Bajo la condición resolutoria o de que se pague el crédito, bueno, algún artificio de esa naturaleza, pero no escindir el derecho del hecho porque es imposible, no se puede. O sea que dentro de ese instrumento de cesión podrías, en vez de garantizarlo, establecer como una especie de condición justamente resolutoria frente al cumplimiento de la obligación o incumplimiento a los fines de la operatividad de la cesión. Entiendo que estamos en un terreno bastante novedoso y que habría que profundizarlo más, sí, pero es muy interesante. Muy interesante. Muy interesante esto de compartir diálogo así interdisciplinario y con creativos del derecho, la verdad que es apasionante. Muchas gracias, Laura, por tu aporte. Hay una pregunta a modo de síntesis que la vi acá más adelante, más atrás en el chat. Alguien preguntó una pregunta como que redondea lo que se viene hablando. Dice, entonces debiera tener que probarse su posesión, la del antecesor y el vínculo jurídico, y además el justo título para poder ir a la prescripción breve. ¿Se entiende? Bien, yo, por mi parte, yo entiendo que existe una dificultad importante que la cesión tenga la posibilidad de asimilarse un justo título. Más allá del reconocimiento de que la unión de posiciones en las cuales en la prescripción breve requiere de la existencia de justo título y buena fe. Y en la unión de posesiones entiendo que debería aplicarse en el mismo rigor, es decir, que la transferencia, no sé si por vínculo o por la cesión de aquel justo título a los cuales el titular de ese justo título pueda transmitirlo. De todas maneras, si es una cuestión probatoria, evidentemente la cuestión probatoria necesita de tres aristas, justamente. Y las tres aristas no pueden desembarazarse una de otra. Ni el vínculo jurídico, ni la posesión, ni la posesión del otro. Más allá de que no hay... Se quedó la acreditación de la cantidad de años requerido por la ley para el cumplimiento. Sí, acá donde va a venir a cuento la unión de posesiones en cuanto a justo título, va a ser primordialmente en el caso de la sustitución de persona, ¿sí? Porque si tenemos una compraventa sin autoría porque se usó un DNI falso, se suele decir transmisión a non domino, pero siempre se transmite a quien no es dueño, es adquisición a non domino. Le estamos adquiriendo a de quien no es dueño. Bueno, a la adquisición a non domino, ahí cuando después haya una segunda venta por el titular putativo del derecho real, y el otro va a ser de buena fe porque eso no puede surgir del estudio de títulos, y el que compró también era de buena fe, suponga, hay que unir las dos buena fe, y ahí si transcurren los 10 años va a haber justo título, por el hecho de que es sin consideración de la persona de quien emana, falta la legitimación, y buena fe de los dos, entonces ahí va a servir. Si fuera un caso de una nulidad en virtud de un vicio de consentimiento, probablemente baste la mecánica del ex artículo 1051, que ahora no recuerdo el artículo del código que es el sucedáneo, pero que dice cosas muy parecidas. Bueno, y ahí estaría protegido como subadquirente de buena fe y a título oneroso, ¿sí? No haría falta recurrir a la usucapión breve. No, ahí directamente sería una adquisición legal. Sí. Legal. Una adquisición legal. Sí. La verdad que me asombra, ¿no? Una vez más, esto de que verdaderamente es un sistema, ¿no? La justicia. Cómo vamos enganchando un tema con otro y hay una coherencia, o a eso debemos aspirar al menos. La verdad que me da una gran satisfacción escucharlos y comprobarlo acá en este Zoom. Es el 392 del código. Sí, Marta, no parecemos enemigos. No, no, jamás. Yo nunca pensé eso. No, lo que pasa es que trata de entenderse. A ver, ¿qué es lo que vivimos? A ver, mejor no le podría haber puesto, porque vivimos en un ecosistema y cada uno tiene su rol y cada uno cumple una función. Pero que evidentemente tenemos relación, por ahí no patente y evidente, o cercana uno de otro, pero
si se necesita uno de otro, sí, absolutamente. O sea, no solamente nosotros, los registros, el automotor, registro del automotor. A ver, hablamos de un ecosistema. Los abogados, evidentemente, la relación entre abogados y la magistratura, evidentemente, es mucho más cercana en cuanto a la litigación, justamente. ¿Les puedo hacer una pregunta ahora que tengo un escribano y un juez a mano? Sí. Siempre los escribanos tenemos mucha inquietud por el aspecto impositivo de todos los negocios, de todos los contratos y de todas las cuestiones que autorizamos o instrumentamos. ¿Cómo esta pregunta está fuera, ¿no? Ya de lo que es estrictamente el tema de la cesión de derechos posesorios, pero eso también lo has pensado, Nicolás? A Nicolás le pregunto, y a Gustavo le pregunto si también los jueces miran ese aspecto tal cual lo miramos los escribanos. Si también verifican que se hayan hecho las retenciones o se hayan devengado o no los impuestos. El buen juez debería hacerlo. El buen juez debería hacerlo. Y si vas a analizar la escritura, como escritura en sí mismo, corresponde que el análisis sea integral. O sea, no es una sola lectura, más allá de que es un elemento de prueba, pero justamente cuando este elemento de prueba se transforma en el motivo por el cual se demanda, evidentemente la nulidad de un acto jurídico, evidentemente que con su control. Sí, acá en cuanto a quehacer notarial está grabado por impuestos nacionales, perdón, por impuestos nacionales no, por el hecho de que el ITI no tributaría en razón de que no hay una transferencia de dominio, ¿sí? Se desprende literalmente de la ley 23.905. Pero suele ser el hecho imponible de las legislaciones locales en cuanto al impuesto de sellos. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tributa el 1,2% de la evaluación fiscal, del precio que se haya establecido, que no puede ser menor al 20% de la evaluación fiscal. Y me imagino que análogamente las distintas jurisdicciones también deben grabar como un contrato, la exteriorización de un contrato oneroso que suele ser la base del impuesto de sello. Claro, sí. No hay obligación de liberar los impuestos municipales ni provinciales, como tampoco hay obligación en realidad de hacer un estado parcelario, pero tenemos que pedir en Provincia de Buenos Aires una evaluación especial para el acto por el hecho, para constatar de que el precio pactado no sea inferior al 20% como agente de retención, ¿no? de la evaluación. Bien. Sí. Bueno, me quedo tranquila entonces, que en eso coincidimos, jueces y notarios en la misma mirada, ¿no? De la cosa. Sí. Absolutamente. Sí. Bueno, la verdad que ha sido un Zoom maravilloso, cómo hemos podido dialogar y cómo han surgido nuevas aristas para seguir investigando y nuevas facetas de un contrato que uno creía que lo sabía en la cesión de derechos posesorios y de aquí han nacido un montón de inquietudes. Marta, no sé si alguien más desea hacer alguna pregunta. Si me resta agradecerle. Dice, tengo entendido que los jueces tienen el deber de hacer cumplir ciertas obligaciones tributarias, como por ejemplo los sellados de retención, de rentas, perdón. En teoría no podrían dictar una sentencia. No sé quién habla. Sí, yo. Gustavo. ¿Me escuchás? Marta, ¿me escuchás? Me parece que Marta se quedó sin conexión, parece, puede que sea por un minuto. Bueno, sigo entonces. La pregunta, me parece que ya la tenemos respondida, pero igual en el chat han puesto un colega, dice, tengo entendido que los jueces tienen el deber de hacer cumplir ciertas obligaciones tributarias, como es por ejemplo los sellados de rentas. En teoría no podrán dictar una sentencia sin hacer cumplir con ellos, ya que me han sacado varias pruebas al respecto. Sí, somos responsables solidarios por la tributación de los sellos y de los impuestos fiscales, es por eso los tantos previos que ponemos tanto los secretarios como los jueces respecto de las tributaciones. ¿Cierto? Somos solidariamente responsables. Entonces, por eso el celo que se pone, porque no tengamos la menor intención de andar pagando sellos, impuestos ni en los juicios ni en las tributaciones. Y justamente en los casos también se nos reconoce cuando en los impuestos, en los honorarios también tenemos la necesidad y la posibilidad y la obligación de existir la tributación también al momento de la liquidación. Eso sí, en eso coincidimos. Así que somos sujetos obligados, no obligados al pago, pero obligados al recaudo del cumplimiento. Como lo escriban, ¿viste? Hay otro también Sí. tenemos la misma responsabilidad. Es verdad.
Bueno, Bueno, un hermoso diálogo, la verdad que disfruté mucho la reunión. Muchas gracias. Marta está sin audio. Ah, ahora sí. A ver. Perdón. No, nada, agradecerles nuevamente a todos los participantes. Veo que se han sumado muchos en este encuentro, espero que haya sido de provecho para todos. A los disertantes especialmente, por su generosidad, por haber aceptado esta invitación. Desde ya los voy a seguir convocando, si me aceptan. Y también quiero agradecer especialmente, como les dije, al centro de capacitación, porque para que esto pudiéramos hacerlo hay mucha gente que no se ve. No quiero dejar de mencionar, además de Diana, que es la cara visible, todo un equipo que hay detrás, como Andrea, por ejemplo, que ha estado, Andrea Borici, hasta el último detalle afinando, y quien va a seguir ahora al tanto de los certificados, bueno, y todo lo que significa esta capacitación.